estamos hablando de temas de actualidad, pues la invitación era de un tema muy de actualidad y la conferencia de la tarde también de actualidad y de preocupación e interés. Primero de todo, y para no olvidarme, pues un aviso de estos que yo suelo hacer siempre los miércoles antes de la conferencia. Esta es la última conferencia antes de las vacaciones de Semana Santa. Mañana todavía tenemos clase y actividad en el programa de la experiencia, pero ya mañana será el último día de actividad en toda la universidad. Todas las facultades, todos los centros estarán cerrados a partir de mañana, el viernes ya inclusive, hasta el día 23 de abril inclusive, porque el 23 es festivo. Por tanto, retomamos la actividad el miércoles 24 de abril, que también iniciamos con una actividad complementaria. Nos reencontramos aquí, en este mismo salón de actos, con una nueva conferencia. Entonces, cierra este trimestre, por decirlo de alguna manera, la profesora Purificación Morgado Panadero, una especialista en el tema que viene a tratar esta tarde. Profesora de la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y en torno a esa temática versa toda su obra docente y su obra investigadora. Licenciada y doctora en Derecho y en Relaciones Laborales. Y premio extraordinario de doctorado con una tesis muy interesante también, una tesis sobre familia y seguridad social. Son derechos de segunda generación, desde luego que ocupan todo mi interés. Me parece una temática extremadamente interesante. Bueno, cuenta con numerosas publicaciones, tanto en monografías como en revistas científicas, de la temática de la que es especialista y sobre la que centra toda su actividad. Y, bueno, pues destaca toda su participación en conferencias, en congresos nacionales e internacionales y las estancias en centros de reconocido prestigio del extranjero. Ha estado en universidades de Francia, de Italia, de Brasil, Colombia, México, Alemania, Inglaterra. Por tanto, fíjense que esos sistemas de protección de seguridad social tiene la capacidad de poder comparar el español con todo lo que ha podido trabajar en las universidades extranjeras. En la actualidad, además de profesora, también es vicedecana de Planificación de la Facultad de Ciencias Sociales. Viene directamente del otro campus a compartir esta tarde lluviosa, tormentosa con nosotros. Tienen mucho mérito todos ustedes, todos vosotros, por haber venido esta tarde, y ella le agradecemos doblemente por su presencia con nosotros y por tener esta tarde tan desapacible. Bueno, nos va a hablar del sistema público de pensiones. Un tema, como les decía, de tremenda actualidad en todos los momentos, pero no sé si en las campañas electorales también recobra más actualidad el tema. Y resulta que todos los políticos en campaña recurren al tema de las pensiones. Luego no sé si se olvidan después de la campaña electoral. Bueno, muchísimas gracias, profesora Purificación Morgado, por estar esta tarde con nosotros y por apoyar y colaborar el programa. Ella nos está ayudando en otras actividades que estamos organizando en el programa y está siendo de gran ayuda. Y ha colaborado en otros cursos académicos también y en otras sedes con el programa de la experiencia. Así que toda mi gratitud para la profesora Morgado. Bienvenida. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la profesora Paz Pando su invitación a compartir esta tarde con ustedes. Una tarde que desde luego no apetece mucho, pero que evidentemente yo me había comprometido y desde luego ustedes son los valientes que han decidido venir, que estaban más libres y podían decir que no. Bueno, el tema que yo hoy les voy a tratar, voy a hacerlo desde una perspectiva general, sin perjuicio de que en la parte del coloquio, pues si ustedes lo estiman conveniente, podamos ampliar un poco estas cuestiones. Como ustedes entenderán, yo no tengo una bolita mágica para saber cómo puede funcionar el sistema de pensiones. Lo que sí les voy a contar es cómo está en la actualidad nuestro sistema de pensiones, qué circunstancias, tanto económicas como sociales, pueden influir en este sistema de pensiones y, sobre todo, para aquellos que la están cobrando o aquellos que a lo mejor en un futuro pudiéramos cobrarla,
pues cuáles son los problemas que nos podríamos encontrar. Esa es un poco la idea de lo que yo esta tarde les quiero transmitir. Evidentemente, el planteamiento que yo les voy a hacer es un planteamiento jurídico y también de carácter económico, porque mi perfil profesional es el que es. Como ya les explicaba la profesora Paz Pando, pues evidentemente yo soy licenciada en Derecho y la visión que yo les puedo dar es un poco jurídica. Pero yo entiendo también que no se trata aquí de darles una clase sobre derecho, ni hablarles sobre cuáles son los requisitos y demás cuestiones que tienen que ver con el acceso a prestaciones. Sin embargo, yo sí que a lo largo de la exposición pues les iré un poco contando algunas cuestiones. Ya les digo que, sin perjuicio de que luego en la parte del coloquio podamos ampliar estos temas. Bueno, para comenzar, yo cuando la profesora Paz Pando hace un mes y medio más o menos me comentó la posibilidad de impartir esta conferencia, pues me pidió que fuera algo sobre el sistema de pensiones. Yo, como ella también ha dicho, anteriormente he participado y había una actividad, una asignatura en concreto que se llamaba Protección Social, donde yo venía y les contaba a los compañeros que estaban en aquella época, pues les contaba un poco cómo era el sistema de pensiones. Yo creo que en una conferencia pues no tiene sentido entrar a esos niveles, también yo entonces tenía 20 horas, ahora tengo muchas menos, entonces no tiene sentido. Y lo que he hecho, ya les digo, es una visión general de cómo está el sistema de pensiones actualmente. Le voy a dar también algunas cifras según voy hablando para que vean un poco y sobre todo, me ha gustado mucho, Paz, que lo comentaras el tema de la campaña electoral, porque es verdad que cuando uno escucha hablar a los políticos de diversa índole, ya saben ustedes que este tema pues a veces es muy politizado, pues se sorprende, ¿no? Se sorprende cuando uno sabe un poco de esto, de la verdadera, y permítanme la expresión, animalidades que en algunos casos se dicen, ¿no? Es decir, a veces se nos engaña para conseguir el voto, entonces yo voy a intentar también eliminar esas mentiras que a veces nos cuentan. Yo también a la hora de planificar esto he entendido que las personas a las que me iba a dirigir, pues vienen ustedes de diversos ámbitos. Probablemente para algunos lo que yo esta tarde les voy a contar, pues lo saben y lo saben bastante. Y a lo mejor hay otras personas pues que a lo mejor no saben tanto sobre el tema. Entonces, yo, para que todo el mundo pudiera acceder, pues evidentemente parto de un nivel más generalista, sin perjuicio, ya les digo, de que si alguien tiene algún tema específico podamos verlo ahora. Bueno, lo que yo decidí fuera que se llamara la charla de hoy el Sistema Público de Pensiones en España, estado de la cuestión y líneas de reforma, es decir, hacia dónde debe avanzar el sistema de seguridad social y por qué. Bueno, para ello, se ve bien, sí, porque luego cuando uno prepara las exposiciones en casa, luego llega aquí, a veces no se ven bien, pero bueno, no es el caso, afortunadamente. Quiero distinguir entre dos sistemas de protección social. Me imagino que ustedes han oído hablar de ellos, probablemente sepan lo que son, pero voy a comenzar un poco para situarnos, un poco en dónde voy a tratar el tema y a qué me voy a referir. Mire, les hablo de dos sistemas de protección social que tenemos en España, ¿de acuerdo? Dos sistemas de protección social. Cuando me refiero a sistemas de protección social, estoy hablando principalmente de pensiones, de ayudas económicas y de servicios sociales dirigidos a la población. En España tenemos tres principalmente, ¿ve? Tres sistemas de protección social. Yo solamente les voy a hablar de dos, porque entiendo que quizás el tercero ustedes lo hayan tratado más. Cuando hablamos de mecanismos de protección social en España, nos estamos refiriendo a tres: al sistema de seguridad social, al sistema de asistencia social y hay un tercero, al que yo no me he referido hoy, que es el sistema de autonomía y atención a la dependencia, que me imagino que en alguna charla habrán oído hablar de él, de ese sistema de atención a la dependencia. Bueno, yo ese lo he dejado un poquito de lado porque ese va más vinculado a otro tipo de ayudas y a otro tipo de necesidades y me he centrado en dos: el sistema de seguridad social y el sistema de asistencia social. Vamos a distinguirlo un poquito. Miren ustedes, el primero de ellos, el de la seguridad social, que es el que yo voy a cometer hoy aquí, es un sistema estatal. ¿Qué significa eso? Que es igual en todo el territorio nacional. Es decir, ustedes, estén donde estén, van a tener el mismo sistema de seguridad social. Van a tener las mismas coberturas, las mismas prestaciones, dependiendo o independientemente, mejor dicho, de la comunidad autónoma en la que estén. Por ejemplo, seguridad social.
una pensión de jubilación. Una pensión de jubilación es igual, los requisitos son iguales en Cataluña, en el País Vasco, en Extremadura o en Castilla y León. Da igual donde estemos, nuestras pensiones van a ser las mismas, ¿vale? Eso es el sistema de seguridad social. ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque en los últimos años hemos visto cómo algunas comunidades autónomas han intentado crear su propio sistema de seguridad social. Ejemplos: Andalucía. A lo mejor no pensaban ustedes en ella. Andalucía fue la primera comunidad autónoma que quiso crear prestaciones de seguridad social exclusivamente para su territorio. Es decir, que las personas que vivían en Andalucía tuvieran unas prestaciones de seguridad social que no teníamos el resto. Otros ejemplos, pues en lo que todos ustedes están pensando: País Vasco y Cataluña. Crearon leyes que querían establecer prestaciones de seguridad social en el ámbito de sus territorios. ¿Qué les dijo el Tribunal Constitucional? La seguridad social, como dice la Constitución española, es una competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, ninguna comunidad autónoma puede crear prestaciones de seguridad social diferentes. Podrá complementarlas, podrá ampliarlas, pero nunca crear nuevas prestaciones de seguridad social. Por lo tanto, las prestaciones de seguridad social exclusivamente son iguales en todo el territorio español. Queda eso claro, ¿no? Sin embargo, si hablamos de asistencia social, nos situamos en el ámbito de las comunidades autónomas y en el ámbito de los ayuntamientos. Por lo tanto, tenemos unos sistemas diferentes en función de las comunidades autónomas o incluso en función de los propios ayuntamientos. Por ejemplo, el programa de la experiencia es de la Junta de Castilla y León, es asistencia social y no tiene por qué haberlo en otras comunidades autónomas. Sí que es cierto que me dirán ustedes: bueno, pero nosotros sabemos que lo hay en otras comunidades autónomas. Sí, porque esas comunidades autónomas han decidido tenerlo. Pero si hay comunidades autónomas que no lo quieren tener, no tienen ese sistema. Estoy hablando del programa de la experiencia, les puedo hablar de la ayuda a domicilio, les puedo hablar de las rentas de inserción, les puedo hablar de ayudas económicas para personas sin recursos. Todo eso se gesta en el ámbito de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Y, por lo tanto, esas comunidades autónomas y esos ayuntamientos deciden o no crear ese tipo de prestaciones, ¿vale? No tenemos por qué tenerlas en todo el territorio nacional, ni tienen por qué ser iguales. A lo mejor aquí la ayuda a domicilio pueden ser 200 euros al mes y a lo mejor en una comunidad autónoma como Cataluña pueden ser 100. ¿Quién decide eso? La comunidad autónoma. Por lo tanto, esas prestaciones y servicios varían de unas comunidades autónomas a otras. Queda claro, ¿no? Esa idea, por ejemplo, estamos hablando de seguridad social estatal, igual en todo el territorio nacional. En el caso de la asistencia social, hablamos de prestaciones y servicios dependiendo de las comunidades autónomas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de la seguridad social, los derechos que se generan son derechos subjetivos. ¿Y qué significa eso? Y voy un poco en la línea de lo que comentabas con respecto a los partidos políticos que ahora están en ebullición, ¿no? Cuando una persona accede al sistema de seguridad social y cumple los requisitos para cobrar una prestación, ningún partido político, sea el que sea, puede eliminar esa prestación si yo sigo cumpliendo los requisitos. Figúrense hasta qué punto. Si ustedes están cobrando hoy pensiones de seguridad social, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, lo digo un poco por el público que tengo, a lo mejor no hay gente que no cobra ninguna todavía, pero en el caso de que ustedes cobren alguna de estas, si mañana aparece una ley en España que dice que se elimina la seguridad social, los que no tenemos esas pensiones no podremos acceder a ellas, pero los que lo estén cobrando continuarán cobrando esas pensiones. Es decir, nadie puede quitar las pensiones de seguridad social a aquellos que ya la estén percibiendo. Otra cosa es que haya más o menos dinero, que luego entraré en el tema, y eso sí es importante. Pero, en principio, el derecho a tener y conservar esas prestaciones, ustedes no lo perderían, ¿vale? Eso es lo que significa que es un derecho subjetivo. Si yo cumplo los requisitos y accedo a una prestación, nadie me la puede quitar, salvo que deje de cumplir los requisitos, claro.
Entonces, en ese caso, sí. Eso no sucede con la asistencia social. Como ven ustedes, yo las denomino derechos discrecionales. Es decir, derechos que dependen de algo. ¿De qué depende? De la comunidad autónoma o el ayuntamiento en el que estemos y depende del dinero que tenga ese ayuntamiento o esa comunidad autónoma destinado a eso. ¿Qué significa eso? Pues ustedes lo habrán visto en los últimos años. Hace poco, hace unos años, la ayuda a domicilio en muchas ocasiones era gratis. Yo solicitaba una ayuda a domicilio para un familiar y había unas personas del ayuntamiento, de la Junta, que me suministraban ese servicio y no valía dinero. Ahora ya hay comunidades autónomas y ayuntamientos en las que la persona que recibe esa ayuda tiene que colaborar económicamente. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos están destinando menos dinero al servicio de ayuda a domicilio. ¿Y pueden hacerlo? Sí, porque son derechos discrecionales. ¿Podría una comunidad autónoma o un ayuntamiento eliminar la ayuda a domicilio? Sí podría hacerlo. O cualquier otro servicio. ¿Podría, por ejemplo, la Junta de Castilla y León decir a partir del año que viene que no hay programa de la experiencia? Sí podría hacerlo. ¿Podrían quitarme la pensión de jubilación si la estoy cobrando? No. De hecho, yo podría acudir ante un tribunal y demandar al Estado por quitarme esa pensión. Pero no podría demandarle si me quitan la ayuda a domicilio o si me quitan el programa de la experiencia. Queda claro, ¿no?, la diferencia entre derecho subjetivo y derecho discrecional. Yo entiendo que luego ustedes esta terminología no la utilizarán por ahí, aunque también podrían. Pero sí que es cierto que al menos saben que esas prestaciones, si las están cobrando, en principio no se las podrían quitar. Y digo en principio, luego avanzaré sobre el tema. Bueno, otra diferencia entre la seguridad social y la asistencia social es que principalmente las ayudas que recibimos de la seguridad social son ayudas económicas. Es decir, normalmente las pensiones que se perciben son pensiones económicas. Una pensión de viudedad es económica, una pensión de jubilación es económica, una pensión de maternidad es económica. Es decir, normalmente las pensiones que da el sistema de seguridad social son prestaciones económicas. Sin embargo, la asistencia social suele combinar. Yo les he puesto varios ejemplos. El programa de la experiencia, la ayuda a domicilio, no es económico. Ustedes no reciben un dinero por venir al programa de la experiencia, ustedes reciben unas actividades. Ustedes en la ayuda a domicilio no perciben un dinero, se percibe una asistencia, unos cuidados para el familiar, enfermo o mayor. Por lo tanto, estamos hablando de servicios, ¿vale? También tienen unas ayudas para rehabilitación de viviendas, unas ayudas también para rehabilitación de comunidades, por ejemplo, para poner el ascensor. Bueno, esas sí son económicas, pero las hay, pero también en servicios, ¿vale? La seguridad social normalmente nos da ayudas económicas, la asistencia social nos da ayudas económicas y en servicio. El sistema de seguridad social, inicialmente, luego vamos a ver que no es así, normalmente va dirigido a las familias de los trabajadores y a los trabajadores. Es decir, normalmente la gente percibe pensiones de seguridad social porque han trabajado ellos o algún familiar y al ser beneficiarios de ese familiar, por eso obtengo la pensión. Piensen ustedes en las pensiones de viudedad, por ejemplo. A lo mejor hay personas que no han trabajado nunca, pero cobran la pensión de viudedad. ¿Por qué? Porque el otro cónyuge ha fallecido y era la persona que trabajaba, ¿vale? O la persona que era pensionista de la Seguridad Social ya. Y como beneficiario de esa persona nos queda esa pensión de viudedad. Sin embargo, en el caso de la asistencia social, normalmente son ayudas más universales, dirigidas a colectivos más amplios. Ustedes, cuando solicitan formar parte de este programa, no se les tiene en cuenta la renta, ¿no? Aquí me imagino que habrá personas con poder adquisitivo diferente. Acceden al programa en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el programa de asistencia social suele ser más universal. En algunos casos sí que es cierto que se pide dinero, que se tienen en cuenta las rentas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un programa que no da cobertura a toda la población. ¿Y qué se hace? Pues se tienen en cuenta las rentas económicas para ser más equitativo, pero suelen ser programas mucho más universales, ¿vale?, que lo que es la seguridad social. También es cierto que las ayudas que da la Seguridad Social suelen ser más largas en el tiempo y necesitan una dotación económica más importante, ¿vale? Por eso, normalmente van dirigidas a esos trabajadores y a sus familias.
Bueno, situamos ya el tema. Por lo tanto, dos sistemas de protección social. No sé si voy muy rápido, yo hablo rápido, pero repito mucho las cosas. Entonces, si luego no queda claro, pues ustedes me preguntan también. Hemos distinguido estos dos mecanismos de protección social. Les hablaba de ese tercero, del sistema de atención a la dependencia, que yo hoy no voy a tocar. Y de estos dos, yo me voy a centrar en el primero, en la seguridad social. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema estatal que crea esos derechos subjetivos que una vez que accedo a ellos nadie me puede eliminar, que principalmente voy a recibir pensiones económicas y, además, que va dirigido principalmente a familias. Pero ¿por qué en España tenemos un sistema de seguridad social? Es decir, ¿quién lo dice? ¿Quién lo ha decidido? Bueno, porque en la Constitución española tenemos un artículo, que es el artículo 41, que les voy a leer ahora mismo de forma muy breve y se lo voy a explicar un poquito. Dice el artículo 41 de la Constitución española: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Y continúa ese artículo 41, pero yo me quedo ahí. Si analizamos ese artículo 41, yo lo voy a hacer de forma muy rápida, vemos que hay un verbo: mantendrán un régimen público de seguridad social. Claro, ustedes saben que la Constitución es del año 78. En 1978, yo a veces con mis estudiantes, claro, les hablo del 78 y parece que fue... Con ustedes, pues estamos en otro nivel, ¿no? Ya el 78 tampoco nos queda tan lejos. Bueno, se habla de un sistema de seguridad social que deben mantener los poderes públicos. Por el verbo ustedes ya entienden que si es mantener es porque eso ya existía antes. Claro, en el año 78 en España ya había un sistema de seguridad social. ¿De cuándo data el sistema de seguridad social de España? De la etapa franquista. La primera ley de seguridad social en España la tenemos en el año 1963, a través de la Ley de Base de 1963. De tal forma que nuestro sistema de seguridad social sigue siendo prácticamente el que se creó entonces. Evidentemente con muchas modificaciones a lo largo del tiempo, pero la estructura, las características generales y el tipo de prestaciones vienen a ser las que estaban en el año 1963. Por lo tanto, la Constitución del 78 lo que hace es decirle a los poderes públicos: ustedes deben mantener el sistema de seguridad social que ya existe, con los cambios que evidentemente vamos a comentar, pero es un sistema que ya teníamos de la etapa franquista. A mí esto ya me pilla más lejos, pero a lo mejor a ustedes no. Antes del año 63, en España no existía la seguridad social, pero sí existía un sistema de seguros sociales obligatorios. Y yo les pongo ahí uno, por ejemplo, el SOVI, el seguro obligatorio de vejez e invalidez. ¿Hay alguien aquí que cobra el SOVI? Y ustedes me dirán, ¿pero cómo va a cobrar alguien el SOVI si en el año 63 nosotros no éramos mayores? Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando yo les he dicho que el sistema de seguridad social creaba unos derechos subjetivos que, aunque hubiera una ley que eliminara el sistema, si había personas que cobraran prestaciones lo seguirían haciendo? ¿Lo recuerdan ustedes que se lo comentaban en la anterior diapositiva? Pues miren ustedes, en España hay gente que cobra el SOVI y les voy a explicar por qué. El ejemplo prototipo: mujeres que trabajaron antes del año 63 e hicieron unas cotizaciones al SOVI, ¿vale?, al seguro obligatorio de vejez e invalidez. Esas mujeres dejaron de trabajar en el año 60, 61, 62, dejaron de trabajar porque se casaron y tuvieron hijos y dejaron de trabajar. Ustedes saben que eso pasaba perfectamente en los años 60. ¿Qué sucedía? Que esas personas no han vuelto a trabajar, no han cotizado al sistema de seguridad social, ¿vale? A partir del año 63 ya no trabajaron y no cotizaron al sistema de seguridad social, pero había unas cotizaciones ahí previas, en el SOVI. Cuando esas personas llegan a la edad de jubilación, si tienen cotizaciones suficientes, pueden solicitar las prestaciones del SOVI y las van a cobrar. Si ustedes, sobre todo mujeres, porque es normalmente las que han... ¿Por qué? Porque los hombres continuaron trabajando y sus cotizaciones pasaron al sistema de seguridad social. Pero esas mujeres que dejaron de trabajar antes del 63, sus cotizaciones han estado ahí. Y cuando llegan a la edad de jubilación, a los 65 años, pueden acceder a las pensiones del SOVI.
Hace unos años me acuerdo que en la Facultad de Educación, contando esto, luego se acercó una señora y me dijo, oiga, es que yo estoy en esa situación y a mí la Seguridad Social no me ha dicho nada. Digo, ni se lo va a decir. Usted tiene que solicitar esa prestación. Y me dijo, pero es que yo cobro viudedad. Digo, si la pensión no es muy alta, es compatible. Y luego, posteriormente, a través de una compañera, me hizo llegar la señora un mensaje que estaba percibiendo 300 euros del SOBI. Claro. Bueno, pues esa pensión sigue existiendo. Ahora ya la mayoría de ustedes ya no estarían en esa situación, ¿no? Pero sí que es cierto que es posible que haya personas ahora mismo que estén cobrando el SOBI, aunque ese seguro, esa norma, desapareció en el año 63 y a lo mejor han empezado a cobrarlo en el año 2000. ¿Cuándo? Cuando han llegado a la edad de jubilación. ¿Vale? Pues eso es un poco lo que sucede con el sistema de seguridad social. Entonces, este sistema del año 63 sustituye al SOBI y llegamos a la Constitución en el 78 y entonces dicen los poderes públicos mantendrán un sistema público de seguridad social. ¿Cuál? El sistema que teníamos. Hagan ustedes los cambios que quieran, pero en España ya en el año 78 teníamos sistema de seguridad social. Bueno, lo que voy a hacer en la siguiente diapositiva es un poco desarrollar ese artículo 41. Dice, los poderes públicos mantendrán un régimen público. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo la Constitución? Los poderes públicos españoles tienen la obligación de tener un sistema público de seguridad social en España, porque lo dice la Constitución en el artículo 48. ¿Qué poderes públicos? Los estatales, porque estamos hablando de un sistema estatal. Es decir, el Gobierno tiene la obligación de tener un sistema público de pensiones. Es un régimen público, no lo confundamos con los fondos privados de pensiones. Esto que ahora tanto nos venden los bancos, usted no va a cobrar la jubilación, hágase un fondo de pensiones. Hombre, los que todavía nos quedan 20, 20 y tantos años, debemos hacerlo, pero los que estén ustedes ahí ya llegando, no se preocupen, que probablemente todavía puedan acceder a la pensión. Entonces, yo me estoy refiriendo a un sistema público, por lo tanto, obligación del Estado de mantener ese sistema público. Para todos los ciudadanos, dice el artículo 41. Lo que estoy haciendo es un poco desmembrando ese artículo 41. Para todos los ciudadanos, cambio importante en la Constitución del 78. En el año 78, en España, había ya un sistema de seguridad social, pero era un sistema contributivo, un sistema exclusivo para los trabajadores y sus familias. Es decir, que solamente se podía cobrar del sistema público de pensiones de seguridad social si uno había trabajado o uno era beneficiario de una persona que había trabajado o que estaba trabajando. Es decir, yo podía cobrar viudedad si mi marido estaba trabajando o era pensionista de jubilación y fallecía. Yo podría cobrar jubilación si yo había cotizado el sistema de seguridad social y había trabajado. Yo podía cobrar incapacidad temporal si estaba trabajando. Es decir, las únicas pensiones que existían hasta el año 78 en España eran pensiones dirigidas a los trabajadores y sus familias. ¿Qué hace la Constitución del 78? Nos habla de un sistema de seguridad social para todos los ciudadanos. Como ven ustedes, no para los trabajadores y sus familias, sino para todos los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que a partir de la Constitución del 78, en España, se tiene que crear un sistema de seguridad social no solo para los trabajadores y sus familias, que era lo que ya teníamos, sino para otros colectivos. Y entramos aquí, que luego se lo voy a comentar, en un nuevo sistema dentro de la seguridad social, que también les sonará, que son las prestaciones no contributivas. Luego me voy a referir también a ella. A lo mejor algunos de ustedes también cobran esas prestaciones no contributivas. Por lo tanto, ese sistema universal, ¿qué hace? Nos expande el ámbito de la seguridad social. La seguridad social se convierte, a partir de la Constitución del 78, en un sistema más universal dirigido no solo a trabajadores y a sus familias, sino a los ciudadanos en general. Esa es un poco la idea. Y algo muy importante, dice el artículo 41, garantizando asistencia y prestaciones suficientes. Es decir, no vale con que usted creen una pensión de jubilación, no vale con que ustedes creen una pensión de viudedad. Esas pensiones tienen que ser suficientes. Y claro, ¿cuándo es suficiente una pensión? ¿Cuándo es suficiente? Cuando uno está trabajando y deja de trabajar, empieza a cobrar la pensión de jubilación, ¡buf!
disminuye. Pero piensen ustedes cuando se trata de una de viudedad. ¿Cómo disminuye eso? A la mitad. Y los gastos son los mismos. ¿Son pensiones suficientes? En España tenemos pensiones de 300 euros. ¿Son pensiones suficientes? Claro, esto ha llegado al Tribunal Constitucional. Y ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿qué son pensiones suficientes? Pues en el caso de las prestaciones contributivas, es decir, aquellas que tienen que sustituir a las rentas que se han dejado de cobrar, al salario, pues lo lógico es que sean similares al salario. Para una prestación de jubilación, por ejemplo, contributiva, es suficiente si es similar al salario. Claro, si disminuye mucho con respecto al salario, ya no es muy suficiente. Y para las pensiones no contributivas, es decir, para aquellas que son de personas que no son trabajadoras, pues las que nos permitan vivir. Pero claro, si entendemos que el umbral de pobreza de estas pensiones está en los 300 euros, pues hombre, claro, 300 euros, no sé yo si eso es muy suficiente para poder vivir al mes. ¿Vale? Entonces, ahora mismo nadie nos dice qué son pensiones suficientes. A lo mejor los políticos lo que nos tenían que contar era esto. Voy a mantener el sistema de pensiones, pero además van a ser pensiones suficientes. Y van a consistir en esto, esto y esto. Eso estaría bien. Por eso les digo que a veces cuando escuchamos y sabemos de estos temas, entonces no crean ustedes a estos que dicen si entra el gobierno de tal les va a quitar a ustedes las pensiones. No es cierto. Otra cosa es que las gestionen mal y que en vez de ser suficientes sean insuficientes. Pero quitarlas, de momento no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el artículo 41? Prestaciones suficientes. En el momento actual, ¿las pensiones son suficientes? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Y ustedes dirán, hombre, en algunos casos sí, pero el esfuerzo de cotización de esas personas también ha sido muy grande. Y han cotizado mucho. Y a lo mejor lo que les queda es muy bajo con respecto a lo que han cotizado. Porque a lo mejor alguien aquí se puede levantar y me puede decir, yo es que he estado 40 años trabajando, cotizando desde el primer día y me queda una pensión de 600 euros. Pues no es suficiente, evidentemente. Y aunque sean, en vez de 600, 1.800, a lo mejor tampoco es suficiente, porque esa persona a lo largo de su vida ha cotizado todos los meses durante 40 años una cantidad muy alta. O sea, que aunque la pensión sea de 1.800, tampoco es suficiente respecto al esfuerzo de cotización que ha hecho previamente. Las pensiones ahora mismo en España no son suficientes, ni las altas ni las bajas, porque no compensan el esfuerzo de cotización que se ha hecho en muchas ocasiones. Bueno, y por último, dice que el sistema de seguridad social va a actuar ante situaciones de necesidad. ¿Qué situaciones de necesidad? Las que marca el sistema de seguridad social. De tal forma que el sistema de seguridad social actúa cuando determinadas situaciones que aparecen en la Ley de Seguridad Social pueden ser calificadas en función de un aumento de gasto o de un defecto o disminución de ingresos. Y les pongo un ejemplo. Cuando una persona fallece, el sistema de seguridad social actúa. ¿Cómo? A través de unas pensiones para los familiares más cercanos. Pensión de viudedad, pensión de orfandad, si hay hijos, pero también, es decir, lo que está haciendo ahí en esos casos es, ante una disminución de ingresos por el fallecimiento de esa persona, yo doy unas pensiones. Esa es la idea, ¿no? Disminuyen los ingresos por la muerte de esa persona y les pago una pensión a sus familiares más cercanos. Pero también en esas pensiones, cuando se produce el fallecimiento de una persona, hay una pensión específica que es por el aumento de gastos. Cuando una persona fallece, genera unos gastos, ¿no? Normalmente lo enterramos o lo incineramos y eso nos genera unos gastos, ¿vale? ¿Cómo actúa el sistema de seguridad social? Pues nos da una magnífica pensión que se llama prestación de auxilio por defunción, se llama el auxilio por defunción, que nos da 42 euros, para sufragar los gastos del entierro. Hace unos años eran 30, hemos subido. No sé si nos da para un ramo de flores, pero el sistema de seguridad social actúa. Es decir, usted tiene un fallecimiento en la familia,
Pues el sistema de seguridad social les ayuda económicamente para esos gastos del entierro con esos 42 euros. ¿Vale? Entonces, el sistema de seguridad social actúa ante un aumento de ingresos, ante una disminución de ingresos o un aumento de gastos. Así actúa nuestro sistema de seguridad social. Bueno, les decía, desde la Constitución del 78 lo que tenemos es un sistema universal. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que dentro del sistema de seguridad social vamos a tener dos niveles. Uno, el que ya teníamos, el que estaba desde la etapa franquista, el que estaba desde la etapa del SOVI, que era un modelo de pensiones para las personas que trabajaban y para sus familiares. Es lo que se llama la modalidad contributiva, dirigida a trabajadores y sus familias que cumplan requisitos de cotización y de residencia en nuestro país. Es decir, para acceder a la pensión de jubilación se tienen que haber cotizado unos determinados años, para acceder a la pensión de viudedad se tiene que haber cotizado unos determinados años. Es decir, en definitiva, estamos hablando de pensiones dirigidas a personas trabajadoras y a las familias beneficiarias. Sin embargo, a partir del año 78, con ese sistema universal, se obliga a la creación de otro nivel o modalidad dentro del sistema de seguridad social, que es la modalidad no contributiva, lo que llamamos prestaciones no contributivas. Eso lo dice la Constitución del 78, pero en España se crea este sistema de prestaciones no contributivas en el año 90. ¿Vale? En el año 90 se crea el sistema de seguridad social no contributivo y lo hace dirigido a tres ámbitos: a la invalidez no contributiva, a la jubilación no contributiva y a las prestaciones familiares. En estos casos no estamos hablando de trabajadores, por lo tanto, los requisitos que le vamos a exigir a estas personas van a ser aquellos que tienen que ver con su condición de ciudadanos. ¿Qué les vamos a exigir? La residencia en España y la carencia de renta, no superar un determinado nivel de rentas. Y miren ustedes, a mí esto a veces me preocupa, ¿no? Porque la gente es muy crítica con el sistema de seguridad social no contributivo. Dicen, pero bueno, ¿por qué le vamos a dar una pensión no contributiva a quien no ha cotizado aquí? Y claro, a veces pensamos en inmigrantes. En seguridad social pocos inmigrantes acceden. Les voy a poner un ejemplo. Yo les he dicho, pensión de jubilación no contributiva. Requisitos: haber residido en España durante unos determinados años, tener 65 años y algo muy importante, la carencia de renta. ¿Saben ustedes qué renta se le exige a esa persona para poder acceder a la prestación? Tener menos de 5.000 o 6.000 euros al año. La unidad familiar. ¿Y saben qué pensión cobran? 300 y pico euros. Son personas que no tienen apenas renta y no tienen por qué ser inmigrantes. Les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes en esa, sigo un poco porque esa es nuestra sociedad, en esa hija soltera que se ha quedado siempre con sus padres, cuidándolos, atendiéndolos, no ha trabajado, no ha cotizado y fallecen sus padres. Una persona a lo mejor ya con 50 años, que no ha trabajado nunca, cuando llega a los 65 cobra esta pensión, 300 euros. Bueno, no tanta gente cobra pensiones no contributivas en España, no tanta gente. ¿Por qué? Porque hay un sector de población importante que no tiene renta y al final no cobra tampoco pensiones. Si yo supero esos 5.000, 6.000 euros, no cobro pensión. 5.000, 6.000 euros brutos. Brutos. Es decir, que a lo mejor significa que esa persona tiene 4.000 euros al año. Hagan ustedes la división. Es decir, gente que no tiene dinero apenas. Y esa ayuda de la Seguridad Social le vendría bien, ¿vale? Si lo que se cobra es una invalidez no contributiva, les pongo un ejemplo. En Seguridad Social contributiva, es decir, la que va dirigida a los trabajadores y sus familias, se exige de invalidez un 33%, como mínimo, y a partir de ahí se incrementa. En la no contributiva, un 65%. ¿Ustedes saben lo que es un 65% de invalidez de grado de invalidez? Un 65% es un grado muy alto. Es personas que no tienen prácticamente independencia. Voy a poner un ejemplo. Piensen que tienen un hijo con una discapacidad muy alta, de 18, 20, 40 años. Si ustedes cobran pensiones y esa persona vive con ustedes, no accede. Ustedes no tienen ninguna ayuda por su hijo discapacitado.
¿Es justo? ¿Es suficiente? No lo es. Y si la tienen a lo mejor 4.000 euros al año, 5.000. No es dinero. Si tienen que contratar a alguien que les ayude cuando además uno se va haciendo mayor y tiene un hijo de estas condiciones, con 40 años su hijo, por ejemplo, y ustedes con 65, con 70, ¿cómo atendemos a ese hijo? Es decir, que el sistema de prestaciones no contributivas está muy mal visto y yo creo que tampoco analizamos exactamente lo que hay detrás. Bueno, yo le dejo todas estas cosas ahí en la mente, luego lo vamos tratando. Por lo tanto, tenemos dentro de la seguridad social modalidad contributiva, modalidad no contributiva. Bueno, y entramos ya en el tema, yo ya les he colocado un poco en situación. En la actualidad, cuando hablamos de seguridad social, hablamos de pensiones. El sistema de seguridad social se ha ido reduciendo, sobre todo porque las comunidades autónomas han ido asumiendo competencia y actualmente hablamos del sistema de seguridad social referido a las pensiones. ¿Qué pensiones tenemos en el sistema español de seguridad social? La de jubilación, bueno, ustedes saben perfectamente cuál es, la incapacidad permanente, es decir, cuando una persona tiene una enfermedad o sufre un accidente que le imposibilita para trabajar en la mayoría de las ocasiones, o puede trabajar pero en otro puesto que no era el suyo, en otro trabajo que no era el suyo. La incapacidad temporal, como su propio nombre indica, tiene un carácter temporal, una enfermedad, un accidente por un determinado periodo de tiempo y finalizado ese periodo me reincorporo a mi puesto de trabajo, pero durante ese tiempo que he estado de baja, como normalmente solemos decir, se cobra una prestación. Muerte y supervivencia, un nombre horroroso que data de la época franquista, ¿no? Las prestaciones por muerte y supervivencia, donde englobamos viudedad, orfandad en favor de familiares, el desempleo, la maternidad, la paternidad y les pongo ahí algo porque la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria ahora mismo ya no es seguridad social. Las comunidades autónomas han asumido la asistencia sanitaria y es competencia de las comunidades autónomas. El sistema de seguridad social tiene asistencia sanitaria, pero vinculada a esas pensiones. Es decir, ustedes son titulares del derecho a la asistencia sanitaria de la seguridad social porque cobran pensiones de seguridad social. Pero los que no cobramos pensiones, la asistencia sanitaria que tenemos nos la prestan las comunidades autónomas. Por eso ustedes ahora mismo en sus tarjetas pondrá SACIL, Sanidad Castilla y León, porque cada comunidad autónoma tiene ahora mismo su propio sistema de asistencia sanitaria. Por lo tanto, y permítanme ustedes hacerle, habrá muchos que no lo digan, olvídense ustedes ya de eso de voy al médico de la Seguridad Social. Eso ya no, voy al médico del SACIL, ¿vale? Si están en Castilla y León, si están en otra comunidad autónoma, pues irán al médico del sitio en el que esté. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que el sistema de seguridad social sigue teniendo una organización de esa asistencia sanitaria, pero lo que hace es un poco directrices generales. Tenemos un sistema nacional de salud, el antiguo INSALU, recuerdan ustedes, lo seguimos teniendo esas directrices, pero ya son las comunidades autónomas las que tienen competencia. Y el sistema de seguridad social queda reducido más bien a pensiones y asistencia sanitaria vinculada a esos pensionistas, ¿vale? Pero la asistencia sanitaria general es la comunidad autónoma la que la presta, de tal forma que dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos podemos tener mejor o peor sistema sanitario. Bueno, lo importante, tenemos pensiones, pero aquí tenemos un problema importante, la financiación. ¿De dónde sale el dinero para pagar las pensiones del sistema de seguridad social? Y aquí es donde tenemos el problema importante. Dentro de los dos niveles, el de abajo, el no contributivo, ese que yo les decía, directamente se trata de cantidades que van dirigidas desde el presupuesto general del Estado, es decir, los presupuestos generales del Estado, que se fijan todos los años, que ahora mismo ustedes saben que nosotros no los tenemos en España, que estamos todavía continuando con los del año 2018 y, en fin, que también en su día fueron prorrogados, es decir, llevamos 2 años en España sin presupuestos generales. Bueno, pues hay una partida destinada a prestaciones no contributivas. ¿De dónde viene ese dinero? De los impuestos. Es decir, pagamos impuestos y una parte de nuestros impuestos se dedica a las prestaciones no contributivas. No piensen ustedes que mucho. A prestaciones no contributivas en España se dedica menos del 1% del Producto Interior Bruto. Menos del 1%. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? La riqueza de un país, el dinero que tiene un país. Entonces, España dedica menos del 1% del dinero que tiene a pagar pensiones no contributivas. Y el nivel contributivo,
importante, ¿de dónde viene el dinero? De las cotizaciones que realizamos trabajadores y empresarios. Es decir, las personas que estamos trabajando cotizamos al sistema de seguridad social, los empresarios de los que estamos trabajando cotizan también y con ese dinero se sostienen las pensiones contributivas. ¿Vale? Se sostienen las pensiones contributivas. Y muy importante, España, me voy a centrar ya en el nivel contributivo, que es el que nos interesa. El nivel contributivo. España es un sistema de reparto. Y ahora les voy a explicar qué quiere decir esto. Y ahí es donde está el problema, que España es un sistema de reparto. Y por eso no sabemos muy bien, los que todavía nos quedan unos años, si cobraremos pensión en un futuro. Y les voy a contar por qué. ¿Qué es un sistema de reparto? Les digo, la mayoría de los países de todo el mundo, la mayoría de los países que tienen sistemas de seguridad social, evidentemente, consolidados y fuertes, tienen sistemas de reparto. Había un único ejemplo de sistema de capitalización, al que luego me referiré, que es el sistema chileno, pero no funcionó y también se metieron en un sistema de reparto. Pero la mayoría de los países, hasta ahora, tenemos sistemas de reparto. Y les digo hasta ahora, en los últimos años hay determinados países que en los sistemas de seguridad social nos dan 100.000 vueltas, Es decir, tenemos los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, son los modelos a seguir. Los sistemas de seguridad social de los sistemas nórdicos, de los países nórdicos, funcionan fenomenal. Y estos países están volviendo a los sistemas de capitalización. Y luego les voy a explicar por qué. Pero actualmente la mayoría de los países, incluido España, tenemos un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Que el sistema para financiar nuestras pensiones depende de las cotizaciones de las personas que ahora mismo estamos trabajando. Es decir, ustedes cobran su pensión en función de las cotizaciones que van entrando. ¿Vale? Cuantas más personas coticen, mejor mantendremos el sistema de seguridad social. Esa es la idea. Las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones existentes en ese momento. ¿Qué significa? Que se aplica lo que se llama el principio de solidaridad intergeneracional. La generación cotizante, la generación que trabaja, financia la pensión de la generación jubilada. Claro, ahora mismo van bien, porque ustedes, los que la están cobrando, tuvieron la suerte que en los años 60, 70, hubo un boom de natalidad en España, de los que algunos somos representantes, y claro, los mantenemos. Cuando los que estamos nacidos en esos años seamos pensionistas y nos tengan que mantener los cotizantes que nacieron en los años 90 y 2000, vamos a tener un serio problema. Piensen ustedes que las familias antes eran de 3 hijos para arriba. Y ahora si hay uno es mucho. Si hay uno es mucho. Entonces, claro, ahí va a estar el problema. Lo pongo un poco en antecedentes de por dónde va el tema. Claro, nosotros trabajamos ahora mismo, estamos cotizando, pagamos las pensiones de los que están, de las personas que tienen que cobrar esa pensión, pero claro, nuestras cotizaciones también, lógicamente, depende de lo que yo cotizo, en un futuro tendré derecho a la pensión, claro. Es decir, mi dinero, mi cotización se coge ahora mismo para pagar a otro, pero en cierta manera ese dinero o esa ficción de dinero queda ahí. Es decir, mis cotizaciones existen y me darán en un futuro derecho a una pensión. Es decir, no significa que mi cotización desaparezca, desaparece el dinero, ¿vale? Pero la cotización generará unos derechos. De tal forma que cuanto mayores sean las cotizaciones que yo realice, mayores será la pensión que tenga, ¿no? Eso está claro. Cuanto más cotiza una persona, más dinero cobraré como pensión. ¿De qué depende la cotización? La cotización es un tanto por ciento del salario. Por lo tanto, las personas que cobran más salario cotizan más y sus pensiones serán más altas. Eso es matemáticas. Aquí no hay que darle más vuelta. Un porcentaje de mi salario, si yo tengo que cotizar al mes un 7%, dependiendo de si mi salario son 1.000 euros o 2.000 euros, ese 7% será mayor, lógicamente, ¿no? Eso generará en un futuro una pensión mayor. Bueno, eso es el sistema de reparto. Por lo tanto, quédense con esta idea. ¿Qué interesa en los sistemas de reparto? Que haya muchos que coticen y pocos que cobren pensión.
Y yo siento decirlo así, pero para que un sistema de reparto funcione, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Que haya muchos cotizando y pocos cobrando pensión. Y van a ver ustedes que eso, lógicamente, cada vez va cambiando más. Frente al sistema de reparto, el sistema de capitalización, les decía, prácticamente este sistema solamente ha existido en Chile en los últimos años, pero ahora los países nórdicos están volviendo a este sistema de capitalización. ¿En qué consiste? Este es como una hucha. Me da igual los que haya, los que no haya, los que coticen, los que no coticen. Mi cotización se va guardando como si fuera un fondo de pensiones. Se va guardando en una hucha y cuando yo acceda a la pensión de jubilación me van a dar mi hucha, la mía. A mí me da igual que haya más gente cotizando, menos gente cotizando, no me importa. Son mis cotizaciones. Mis cotizaciones también, calculadas en función de mi salario, pero al final yo percibo lo que he cotizado. Eso es el sistema de capitalización. Piensen ustedes en los fondos de pensiones privados, pero esto sería público, ¿vale? La diferencia es que esto es gestionado por el Estado, ¿vale? Esa es la diferencia. Pero funcionan como un fondo de pensiones. Voy metiendo en mi huchita y cuando llegue el momento, recupero. A mí, el resto de la población me da igual. Eso no sucede en el de reparto. Bueno, volvemos al nuestro, el de reparto. ¿Qué retos tiene ahora mismo el sistema de seguridad social en España? Pues dos muy importantes. La viabilidad del sistema. ¿Va a seguir funcionando nuestro sistema de seguridad social, un sistema de reparto basado en las cotizaciones de las personas que están trabajando frente a los pensionistas? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son los cambios que se están produciendo, que se deben producir en materia de acción protectora? Cuando hablo de acción protectora, me estoy refiriendo al conjunto de prestaciones y de pensiones que da el sistema de seguridad social, ¿vale? Vamos a ver el primero de ellos, la viabilidad del sistema. Recuerden ustedes, personas que cotizan, con ese dinero se pagan los pensionistas y luego esas personas en un futuro serán pensionistas y sus pensiones se pagarán con el dinero de los que estén trabajando. Importante, la estructura sociodemográfica de un país. Y en España, ¿por qué se caracteriza ahora mismo nuestra sociedad? Yo creo que lo que les estoy contando, nada más que hay que ir a la calle y ustedes saben lo que hay. El aumento de la esperanza de vida. Se dice que en España, en el año 2040, vamos a ser, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el 2040, vamos a ser el país con una esperanza de vida más alta. Ahora mismo la esperanza de vida en España es de 85 años. La esperanza de vida, de 85 años. Las mujeres vamos un poquito más, 86, los hombres 86, 87, los hombres están en torno a 83, la media más o menos está en torno a los 85 años. Por lo tanto, una población mayor, piensen ustedes, en el año 2040, pues esa gente de los 60 ya va a estar en esa línea, encima con 85 años de esperanza de vida, es decir, vamos a tener un aumento de pensionistas y unos pensionistas que viven más años. Para el sistema de reparto esto es fatal. Lo siento mucho, pero es así. Genera muchos gastos. Genera muchos gastos. Muchos pensionistas y más tiempo viviendo. Y ustedes me dirán, hombre, sí, claro, pero desde un punto de vista económico ustedes piénsenlo. Más gastos. ¿Y qué pasa? Los que tienen que mantener las pensiones, menos nacimientos. La tasa de natalidad es de las más bajas de Europa. Tenemos una tasa de natalidad de un 8%, incrementada en los últimos años con la inmigración. Piensen ustedes, cada mujer en edad de procrear, mujeres que pueden tener hijos, tienen una media de 1,2 hijos. O sea, ni siquiera van a soportar a sus padres. Quiero decir, yo en mi caso tengo una hija. Desde el punto de vista económico, mi hija tendría que trabajar al menos para soportar las pensiones de su padre y de su madre. Al menos. Los que tengan 2 van bien, pero los que no tengan ninguno, piensen ustedes, 3, ¿cuántos hay con 3? Poco. Y los de 4 o 5 ya eso ni lo vemos, ¿no? Se hacen un poco idea, por poner un ejemplo así muy corriente. Es decir, si nuestros hijos nos tienen que pagar las pensiones, si tenemos uno por pareja, ya pueden cotizar. Y si no hay ninguno, el sobrino. Pero si el sobrino tiene que también cotizar por el padre y la madre,
Esa es la estructura sociodemográfica de nuestro país. ¿El sistema de reparto puede funcionar? Sí, claro, si subimos las cotizaciones, si no, no funciona. Si no, no funciona. Esto no nos lo cuentan por ahí, ¿a qué no? No nos dicen que también es un tema sociodemográfico. También es un tema sociodemográfico. Hay que cambiar el chip, hay que invertir en políticas de natalidad, en políticas de infancia para que la gente tenga más hijos. Y para que estos hijos trabajen, coticen y nos mantengan cuando seamos pensionistas. ¿Vale? Si tenemos un sistema de reparto, claro. Pero claro, también es importante, y ha sido importante para nuestro sistema de seguridad social, la crisis económica. ¿Qué ha supuesto la crisis económica? Desempleo, por lo tanto, incremento de prestaciones. No sé cómo voy. Ya tengo que cortar. Me queda poquito. Incremento de pensiones, ¿vale? Incremento de pensiones, prestaciones de desempleo y además disminución de cotizaciones. Si la gente no trabaja, no cotiza al sistema de seguridad social. Bueno, esa es un poco la situación sociodemográfica y económica. Claro, ahora está afectando de forma importante a lo que se llama la revalorización de las pensiones. Eso nos pasará a los que vayamos a cobrarla en un futuro. Pero ¿qué pasa para los que actualmente la están cobrando? La revalorización de las pensiones. ¿Qué es la revalorización de las pensiones? ¿Cuánto me va a subir la pensión al año? Eso es la revalorización de las pensiones, la actualización de las pensiones año a año. ¿Por qué? Porque también el sistema de seguridad social obliga a que las pensiones se actualicen, se incrementen año a año, ¿vale? Bueno, en el año 2013 salió, piensen ustedes, en plena crisis económica, sale una norma muy importante, que es la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, que dice que a partir del 1 de enero del año 2014, ¿vale? Del 1 de enero del año 2014, las pensiones se van a revalorizar según lo que se llama el índice de revalorización de las pensiones. ¿Qué significa eso? Que para saber lo que a ustedes les van a subir la pensión, cada año se va a tener en cuenta, por un lado, los ingresos que tenga el sistema de seguridad social. En el año 2013 y a partir del 2013 esos ingresos han ido bajando, por lo que les comentaba. Ha habido personas que trabajaban, que han dejado de trabajar, no cotizan y, por lo tanto, los ingresos son menores. En segundo lugar, el importe de la pensión media. Y, en tercer lugar, la evolución del número de pensionistas. ¿Qué significa eso? Que se utilizan 4 o 5 años de referencia. Y, en función de esos 4 o 5 años de referencia, hacia adelante y hacia atrás, se dice cuál es la pensión media y cuándo se estima que va a ser la pensión media, cuánto se estima que va a ser el número de pensionistas y cuánto se estima que van a ser los ingresos del sistema. Y, en función de eso, subimos la pensión. Un 1%, un 2%, un 3%, es decir, se tienen en cuenta variables socioeconómicas. Número de pensionistas que estimamos en los próximos años, pensión media que estimamos en los próximos años, ingresos que va a tener el sistema en los próximos años, y en función de eso subimos las pensiones. Pero dice la ley, no más del 0,25%. ¿Eso está en vigor en España? Sí está. ¿Qué ha pasado? Ustedes lo habrán visto, en los últimos años les ha subido menos la pensión. Y los que estén cobrando pensiones saben que les han subido menos por esta razón. Pero en el año 2018 la situación cambia. ¿Pero por qué? Porque ha habido acuerdo. Un acuerdo del PP con el PNV para subrogar los presupuestos. Recuerdan ustedes, una de las exigencias del PNV fue que se actualizaran las pensiones según el IPC. El IPC, si es del 1, del 2, del 3%, actualizamos las pensiones según el IPC. ¿Qué es el IPC? El índice de precios al consumo, si quieren ustedes. Dependiendo de lo que suba la vida o de lo que estimemos que suba la vida, subimos las pensiones, ¿vale? En el año 2019 se ha vuelto a hacer. Y en el año 2019 se va a aplicar también el IPC. Pero se trata de acuerdos para el 2018 y para el 2019. La norma del 2013 sigue vigente. En cuanto acaben estos acuerdos, se podrá volver a esta norma si no se deroga. Es decir, que ahora mismo la subida de pensiones en España, según la ley, sería como máximo del 0,25. Como hay ese acuerdo del 2018 y ese acuerdo del 2019, para las pensiones del 18 y del 19 se aplica el IPC. Si al año que viene no se llega a ese acuerdo y no se deroga la norma, la subida de las pensiones será como máximo del 0,25, teniendo en cuenta esas variables, número de pensionistas, ingresos de la Seguridad Social y la pensión media en España. ¿Vale? Porque eso es lo que dice la ley. Bueno, recientemente hemos visto ciertos cambios, por ejemplo, la jubilación a los 67 años, a partir del 2027. ¿Por qué?
Pues por el incremento de la esperanza de vida. Una persona de 67 años ahora mismo no tiene nada que ver con una persona de 67 años o de 65 años. Piensen ustedes, la edad de 65 años se estableció en la ley del año 63. ¿Era lo mismo una persona en el año 63 con 65 años que ahora mismo? No. ¿Una persona con 65 años puede seguir trabajando? Perfectamente. No en todos los sectores y no todos los trabajos, pero hay mucha gente con 65 años que puede seguir. ¿Piensan ustedes ahora mismo, con la edad que tienen algunos de ustedes, poder estar en unas circunstancias como las de hoy hace 40 años? Ustedes piensen, o hace 50 años, en una persona con 70 años. ¿Cómo se veía hace 50 años una persona con 70? Una persona... Y ahora mismo muchos de ustedes tienen 70 o más y están mejores que muchas de nosotras. Por eso quiero decir que, en definitiva, la vida va cambiando y tiene que irse adaptando. También el incremento de la pensión de viudedad, del 52 al 60, va en esa línea. Mejoras en la pensión de paternidad, la habrán oído ustedes de forma muy reciente, con efectos del 1 de abril. Se ha incrementado a 8 semanas la duración del permiso por paternidad para que el hombre también entre en las tareas. Incremento de subsidio de desempleo y mejoras de las prestaciones por hijo a cargo. ¿Cómo podemos mantener el sistema? Incrementando los cotizantes. Necesitamos más personas que coticen. Está claro que los jóvenes no pueden ser porque no están naciendo, o sea, no hay gente. Entonces habrá que buscar otros colectivos, mujeres, inmigrantes legales, que trabajen, que coticen. Necesitamos personas que coticen para poder mantener las pensiones. Entonces tendremos que incidir sobre eso, sobre personas que coticen. Se pueden subir las cotizaciones, pero les recuerdo, ¿de dónde sacamos las cotizaciones? De un porcentaje del salario. Por lo tanto, será necesario subir los salarios. Y si subimos los salarios, subirán las cotizaciones. El sistema de seguridad social tendrá más ingresos y, por lo tanto, se podrán mantener mejor las pensiones. Dense cuenta que somos uno de los países que menos cotizaciones paga el sistema de seguridad social. Les hablaba yo hace un momento de los países nórdicos. Allí se cotiza en torno a un 15 a un 20%. Aquí en España, los trabajadores en torno a un 7%. Claro. Y ustedes dirán, pero los salarios son mayores. Efectivamente, hay que subir salarios y hay que subir cotizaciones. ¿Y cuáles son las pensiones suficientes? Al menos las que están vinculadas al IPC, las que están vinculadas a la subida de precios. Lo que está claro es que ese índice del que yo les hablaba antes, de un 0,25, no crea pensiones suficientes, ¿no? Está claro. Si a mí me suben la pensión un 0,25% de año en año, eso no es suficiente. ¿Qué interesa? Mantener el sistema. ¿Qué interesa? Buscar cotizantes, principalmente. Y con esto yo creo que es un poco la línea general de lo que yo quería presentar esta tarde. No sé si hay, me imagino, muchas cuestiones que sabían, pero espero que al menos algunas más hayan podido conocer esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo la conferencia. A mí se me ha pasado el tiempo volando. De hecho, no estaba percatándome de la hora que era. Realmente ha sido muy interesante y, desde luego, se ha ofrecido un panorama muy completo y para mí con algunas cosas que no conocía, con lo cual yo sí he aprendido. Aunque el panorama no sé si es muy tranquilizador. Desde luego el mío no, ¿eh? A mí no me ha tranquilizado nada. Bueno, abrimos un turno de debate porque ha sido muy sugerente y ha apuntado muchos temas muy polémicos, con lo cual yo creo que se presta a que abramos un debate. No sé quién se anima por allí. A ver si llega el micrófono. Sí, porque no se graba. Lo paso yo, bajo yo. Espera, porque si no, no queda grabado. A ver si llego. Que yo lo que todavía no me explico es que los que hemos trabajado y no jubilamos, aparte de que se nos queda el sueldo a la mitad, luego resulta que de la pensión nos pegan otro buen pellizco a Hacienda por el impuesto de rendimiento de trabajo personal, si nosotros no trabajamos. A ver, y no, ningún político me da la razón de nada. Es que eso pasó otras cosillas. ¿Cómo pasó otras cosillas? Yo pago a DERLAS, pago 102 euros por la asistencia sanitaria, aparte de la seguridad social, y me están descontando casi 500 euros todos los meses del impuesto de rendimiento de trabajo personal. Entonces me pregunto, le digo a los políticos que conozco, pocos, pero ¿ese otro dinero a qué bolsillo va? A esos casos que estamos oyendo continuamente, que este se ha llevado tanto, así estamos, eso por un lado.
Y luego, tenemos aquí más del doble de políticos en España que en cualquier país. Están los del Congreso, que se jubilan con 10 años de trabajo y cobran las máximas, y de por vida. Pues todas esas cosas me estoy preguntando desde hace años y nadie me da explicaciones. A ver, acláremelo eso, ¿de dónde va el dinero ese que nos retienen? Le puedo garantizar que yo no tengo ni idea de dónde va. Claro. Puedo tener las mismas percepciones que ustedes. A ver, el sistema de seguridad social estaría bien planteado, lógicamente, si todo el mundo cumpliéramos, pero desafortunadamente nos encontramos, en primer lugar, con que hay mucha gente que no cotiza lo que debiera cotizar. Es decir, el sistema de seguridad social, desde la parte contributiva, ¿no? Me voy a centrar en ella, que quizás se lo decía hace un momento, es la cotización de empresarios y trabajadores. Ustedes saben que hay muchísima gente que trabaja y que no cotiza. ¿Por qué? Porque muchas cantidades no aparecen en nómina y no se cotiza lo que realmente uno percibe, ¿vale? Por lo tanto, ahí estamos restando cantidades al sistema de seguridad social. Y luego otras cantidades van, pues como usted bien planteaba, a ciertas jubilaciones. Es decir, si yo para acceder al sistema de seguridad social en los próximos años de jubilación, a la pensión de jubilación, tengo que cotizar 25 años en los próximos años, porque ustedes han accedido con 15, como mínimo me refiero, sé que han trabajado muchos más, pero como mínimo en los próximos años va a ser 25, porque hay personas que tienen una cobertura distinta y a partir de los 10, 12 años, como usted bien dice, o simplemente por tener 2 mandatos de políticos, ya acceden a una pensión. Son cosas que solo pasan en este país, en muchas ocasiones, que son injustas y que además nadie cambia porque todos son políticos que entran en la misma línea. Es decir, claro, si nos dejaran a los ciudadanos, que no somos políticos, hacer esos cambios, pues evidentemente eso no se produciría. Porque una persona tiene que tener una pensión vitalicia por haber tenido 8 años de mandato. Es decir, es que, en fin, si eso lo tenemos que... Porque eso no va por una línea diferente, eso se soporta también por los que trabajamos, evidentemente. Claro, ¿qué es lo que se está haciendo últimamente en esos casos? Pues no se va contra ellos, claro. ¿Qué se hace para el resto? Aumentando la edad de jubilación, penalizando las jubilaciones anticipadas. ¿Para qué? Para que la gente trabaje más años y cotice más años. Pero a esos colectivos no se les toca porque son ellos mismos. Es un tema de endogamia, no nos olvidemos. Al final todos son políticos y todos entran en la misma línea. Yo ahí no le puedo dar, yo tengo la misma respuesta que tiene usted. Y luego el tema de los políticos, claro, España está muy descentralizado, nosotros tenemos unos niveles de organización administrativa que no existen en otros países. Es decir, nosotros tenemos ayuntamientos, mancomunidades provinciales, o sea, mancomunidades de comarca, tenemos diputaciones provinciales, tenemos comunidades autónomas, tenemos el Estado, es decir, nosotros tenemos 5 niveles de organización administrativa, con sus correspondientes políticos y con los correspondientes asesores de sus políticos. Es decir, pero claro, es un tema de organización administrativa. Mientras no cambie la organización administrativa de este país, pues seguiremos teniendo esos políticos. Ya, pero yo me sigo preguntando, entonces, ¿en qué país vivimos? Una clase política corrupta, la mayoría. Porque el que se mete a político ya sabe a lo que va. Como se suele decir, el que se mete presidente de un club de fútbol ya sabemos a lo que va. Pondrá mucho dinero, pero se va a llevar más. Pues aquí lo mismo. Los políticos ¿a qué van? A meter la mano en los bolsillos de los demás, como digo yo. Sí, pero eso va mal para la seguridad social, va mal para las políticas de sanidad, para todas las políticas públicas, al final, porque ese dinero se destina a otras actividades, claro. Pues tendremos que formar un partido todos los jubilados y a ver si echamos a todos los políticos para otro país y metemos a gente que se lleve menos. Para eso no tenemos... Que no se lleve nada, que algo se llevarían también. No tenemos respuesta, pero sí tenemos otra pregunta por ahí. Gracias. Tenemos unas manos por ahí levantadas. A ver, en la prestación de incapacidad permanente, la subida del IPC sería también como la ley que rige para el 18 y el 19. Sí, 2018 y 2019. Sí, sería para las pensiones del sistema de seguridad social. O sea que es lo mismo. Y luego, si no respetan esto, iríamos a la ley. No es que no respeten, vamos a ver. Bueno, que el convenio no siguiera. Sí, es que además, se lo digo, la ley marca que sea según la otra fórmula que les he comentado, ¿vale? El índice
de subida de las pensiones. Pero para el 2018 se ha hecho un acuerdo para las pensiones del 18 y para las pensiones del 19 se ha hecho otro acuerdo. ¿Qué significa eso? Que para las del 2020, si no hay ese acuerdo, seguiremos aplacando la norma, que es lo que está en vigor. ¿Vale? Es lo que está en vigor. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo le quería decir, yo eché en falta en una de las partes donde nos estaba hablando que lo que le interesaba a la seguridad social era que hubiera muchos cotizando y pocos cobrando. Pero desde el punto de vista económico, ¿eh? Sí, pero yo echaba en falta la otra parte, es que los que estén cotizando por más cantidad. Quiere decir que estén cobrando mayores sueldos. Claro, claro. Pero es que parece que, bueno, es un hecho claro que desde el año 2008 los sueldos han ido para abajo y nos estamos dando cuenta de que ese sueldo es el que está soportando parte de las pensiones. Con la subida ahora del salario mínimo a 900 euros se ha puesto el grito en el cielo y son céntimos más que se van a cotizar. Pero los sueldos todos sabemos que han bajado, todos los que están trabajando han bajado. Dice que han hecho como la tormenta perfecta. No sé si está hecho adrede, o sea, es decir, vamos a fastidiar el sistema y el que quiera cobrar que se haga un plan de pensiones privado para que funcionen otra serie de negocios y el nuestro vaya cada vez peor. Pero parece que está hecho adrede, porque realmente las pensiones se podrían pagar de otras muchísimas formas, porque las pensiones no contributivas, como nos ha dicho, salen de los presupuestos del Estado y podían salir de los presupuestos del Estado otra serie de partes, las de viudad, las de cualquier otra, con lo cual se podrían seguir pagando si se solucionan estos otros pequeños problemas, que son los salarios. Sí. Sí que es cierto que en la última diapositiva yo les decía que es necesario aumentar salarios, claro, y aumentar cotizaciones, está claro. Es decir, esto es un tema de matemáticas, si es que no hay más. Es decir, si el sistema de pensiones depende de las cotizaciones tienen que ser más altas para que funcione. ¿Cuál es la fórmula? O subimos el porcentaje, en vez de ese 7%, que ahora mismo más o menos cotizamos, nos llega al 7%, o subimos los salarios y el porcentaje a aplicar, o solo los salarios. Si subimos los salarios, evidentemente un 7% no es lo mismo sobre 1.000 que sobre 2.000. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado el año pasado ya, en el 2018, que en España tenían que subir los salarios. ¿Por qué? Porque estamos viendo un fenómeno nuevo, que es la pobreza de personas que están trabajando. Es decir, ¿cuándo hablábamos de pobreza? Pues de gente que no trabajaba. Ahora mismo que nos encontramos con gente que aún trabajando son pobres porque no llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque los salarios han bajado y de forma importante. Entonces, sí que se está presionando y se está diciendo que en España tienen que subir los salarios. Porque al final, si no, cada vez se va a ir empobreciendo más la gente. Claro, dense cuenta de una cosa, ese empobrecimiento de la gente también implica que determinadas cantidades vayan dirigidas a esas personas y entonces no puedan ir al sistema de seguridad social. Es decir, si el Estado tiene X dinero y lo tiene que repartir, llegará menos al sistema de seguridad social también. Entonces, por supuesto. Son las pensiones privadas. Por supuesto. Parece que van por ahí los tiros. El que quiera cobrar, que pague y en los demás. Sí, pero mire, vuelvo al ejemplo de los países nórdicos, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Y yo se lo decía hace un momento, no he querido ahondar en el tema porque como andaba mal de tiempo, pero aprovecho lo que me comentaba. Yo les decía, recuerdan ustedes hace un momento, sistema de reparto es el que aparece en todos los países, sistema de capitalización solo en Chile, pero los países nórdicos están volviendo también al de capitalización. ¿Qué se está haciendo en países como Noruega o Suecia? Tienen el sistema de reparto, ese que les decía, pero desde hace unos años están obligando también a que sus trabajadores, de forma obligatoria, coticen también a un fondo de capitalización en las empresas, de carácter privado, pero obligatorio. ¿Qué significa eso? Que al trabajador todos los meses le descuentan de su nómina el dinero de la seguridad social, ¿vale?, del sistema de reparto, y ese va a las arcas de la seguridad social. Pero además le descuentan un 1 o un 2% a un fondo de capitalización de la empresa, de carácter privado, gestionado por las empresas, pero controlado por el sector público. Y todos los meses le quitan de su nómina un 2%. Cuando esa persona se jubile, le van a dar su pensión de seguridad social del sistema público por el sistema de reparto, pero también la empresa le va a dar
ese fondo de pensiones de carácter privado, pero controlado por el sector público, no por los bancos. De carácter obligatorio. Entonces, sumo las dos cantidades. ¿Se puede? Sí se puede. Lo están gestionando las empresas, porque, claro, cambiar todo el sistema de seguridad social de un país es muy complicado. ¿Pero qué hace el Estado? Las controla, les ha dado unas líneas de cómo tienen que organizarse y les dice, usted es empresa, a todos sus trabajadores le va a descontar todos los meses un 2% y se lo va guardando en una hucha. Y cuando usted se jubile, le van a dar ese dinero. Es un fondo privado, pero controlado. Controlado. Y esa pensión será más grande. Hemos combinado, es lo que se empieza a llamar los sistemas mixtos. Sistemas de reparto propiamente públicos, sistema de capitalización de carácter privado, pero controlado por el Estado, no libre, como son los fondos y planes de pensiones de los bancos. ¿Se puede? Sí, se puede, claro que se puede. Otra cosa es que no nos interese. Otra cosa es que no nos interese. Sí, claro. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle, usted ha expuesto en su conferencia toda una serie de variables, ha ido diciendo, describiendo el fenómeno. Entonces, mi pregunta, usted ha tocado aspectos sociodemográficos, estructura familiar y toda una serie de cortejo de personas, cosas, hechos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, desde su punto de vista, de su conocimiento, ¿dónde debería intervenir, hacer las intervenciones precisas para que se pudiera producir un cambio en la sociedad que estamos viviendo? Porque todos estamos con este canto, que es el canto del olvido. Todos repetimos lo mismo, variable sociodemográfica, no hay dinero, hay aspectos económicos, van y dicen los políticos que hay tal derecho, luego que si van a subir según el IPC, etcétera, etcétera. Pero claro, la sociedad se está comprimiendo conjuntamente hacia algunos aspectos económicos en la cual hay una crisis evidente, una crisis evidente. Segundo punto que yo quería comentarle, o que usted no ha expuesto aquí, es ¿para qué ha valido el Pacto de Toledo? ¿Eso qué es? Es una entelequia, ha valido para algo, porque cuando se creó precisamente para hacer un estudio profundo de todo el tema de seguridad social, cosa que no se ha hecho. Incluso últimamente que ha habido una reunión, resulta que los políticos parece que no estaban conformes. Se reunieron los portavoces de los partidos, etcétera, etcétera, que hace muy poquito no estaban conformes. Entonces, claro, nos vemos metidos en un laberinto que de alguna manera hay que salir. Yo creo que no hay que ser conformistas. Es decir, lo primero que analiza uno es la problemática. Esta es la que existe. Y frente a esa problemática hay que hacer intervenciones precisas, concisas, y que eso lo empujemos todos, que es la única manera de salir del problema. Gracias. Es decir, claro, ¿qué hay que hacer? Pues está claro. Si queremos continuar con el sistema de reparto, yo se lo decía ahora mismo, buscar más cotizantes, y hay varias líneas. Hay varias líneas. Políticas de protección a la familia. Si necesitamos que nazca gente y demás, gente que trabaje, políticas de protección a la familia, está clarísimo. Políticas también de creación de empleo. En España las políticas de creación de empleo ahora mismo son nefastas, son inexistentes. Es decir, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que convencer a los empresarios para que contraten y darle fórmulas, bonificaciones de cuotas a la seguridad social, modalidades de contrato que sean atractivas para el empresario. Y luego algo que es muy importante y que es muy difícil en un país como este, donde el fraude está muy bien visto. Es decir, tenemos que cambiar la conciencia, y eso es muy difícil, porque la persona que está acostumbrada a defraudar sigue defraudando. Pero claro, si tú le das desde el punto de vista jurídico herramientas para que a lo mejor esas personas no defrauden tanto, claro, ¿cuáles son esas herramientas? Pues si a lo mejor todos pudiéramos presentar en nuestra declaración de la renta todos los gastos que tenemos, eso sería un buen comienzo. Si yo voy al supermercado
Y puedo presentar ese ticket en la declaración, me imagino que la gente de Hacienda se volvería loca. Pero evidentemente sería una forma de obtener ingresos importantes. Todos declararíamos todo. Todos declararíamos todo. Entonces, para que funcione el sistema necesitamos más cotizantes, que las cotizaciones suban, porque ahora mismo, desde luego, el sistema no. Que se cree empleo, que se mantenga a las personas mayores más tiempo trabajando. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace un momento, la edad de jubilación. Y yo inicialmente, cuando surge esta medida, tampoco estaba muy de acuerdo, pero es lo que les comentaba, los 65 años que se montaron en la etapa franquista no tienen nada que ver con los 65 años de ahora. Y es lógico que la gente se mantenga más tiempo trabajando, que los salarios aumenten. Yo entiendo que hay empresas pequeñas. En España el 95% de las empresas españolas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Es muy difícil, pero claro, tenemos que darle una cobertura de impuestos y demás a esas empresas para que funcionen. Pero lo que no es posible es que grandes empresas estén presentando que han tenido unas mejoras de beneficios de un 40%, de un 50%. Eso es inadmisible, cuando los salarios los han bajado. Esas empresas, eso es inadmisible. Pero claro, todo eso pasa porque se hagan entonces políticas fiscales, políticas económicas, políticas de creación de empleo, políticas de aumento de la natalidad. Todo eso, ¿qué implica? Claro, porque yo puedo decir políticas, eso es gasto, incremento de impuestos. A determinados colectivos hay que subirle los impuestos, porque claro, tendrá que entrar dinero para poder gastarlo. Este es el sistema de redistribución de renta, entra por un sitio y lo gasto por otro. Esa es la idea del Estado social que tenemos en España. Por lo tanto, hay que invertir en todas esas políticas para que, lógicamente, nuestro sistema de seguridad social funcione. Es decir, ¿por qué este sistema ha funcionado o está funcionando hasta ahora mismo? Es un sistema muy antiguo, porque teníamos unas características determinadas, pero ahora la sociedad está cambiando. Por lo tanto, en función de esa sociedad, habrá que crear unas políticas dirigidas a ella. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues todas las que les estoy diciendo. Es complicado, claro, es complicado, pero a lo mejor, efectivamente, en vez de invertir el dinero en otro tipo de cuestiones, habría que invertirla en esto. Pacto de Toledo. No lo he mencionado, con idea además de no. ¿Qué es el Pacto de Toledo? En el año 1997 se crea el Pacto de Toledo. Es una comisión de expertos, estudiosos de la seguridad social, personas como yo, quiero decir, sin ninguna vinculación política, no digo que yo formara parte, que yo no estaba, pero personas sin vinculación política, personas estudiosas del tema, que conocen el sistema, economistas, juristas, pero personas que no eran políticos. Problema, ha cambiado. Ahora es una comisión permanente del Congreso formada por expertos y por políticos. No tengo más que decirles. ¿Y saben ustedes quiénes son algunos de esos expertos que forman el Pacto de Toledo? Representantes de bancos, del BBVA, por ejemplo. No puedo decirles más. Claro, los intereses públicos, como ven ustedes, han pasado al segundo tema. ¿El Pacto de Toledo funciona ahora mismo? Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque es una comisión política, desgraciadamente. En el año 97, cuando se crea y con la idea que se crea, hubiera sido, porque ¿qué era? Era una comisión de expertos que la idea era que analizaran el sistema de seguridad social. De hecho, todos los pilares que plantearon, si se hubieran puesto en marcha, ellos establecieron 32 recomendaciones en la primera reunión del Pacto de Toledo. Si esas 32 recomendaciones se hubieran puesto en marcha, no digo ese primer año, evidentemente, eso fue en el 97, pero muchas de ellas no se han puesto en marcha. Luego cambió el sistema y esa comisión de expertos se ha convertido en una comisión política, controlada principalmente por los bancos de este país. Eso no puede funcionar. Un sistema público de pensiones que controlen los bancos no puede funcionar. Creo que con eso respondo a su pregunta de por qué no funciona el Pacto de Toledo. Creo que con eso es suficiente y queda clarísimo, ¿no? Muchas gracias. Está siendo muy interesante el debate. Yo quería que pudieran tener opción todas las manos que están levantadas para hablar. Y había por ahí el micrófono, ¿verdad? Sí. Tiene que abrirlo. Buenas tardes. Sí. A ver, yo cada vez que oigo que tiene que aumentar la natalidad para que podáis cobrar a futuro las pensiones, aquellos que estáis en edad ahora laboral, siempre digo que eso tiene que ir unido a la creación de puestos de trabajo. Porque si no va unido a la creación de puestos de trabajo, hay un problema. Actualmente, en cifras generales, estamos sobre 18,5 millones de trabajadores en activo.
y aproximadamente debe haber como 3,5 millones de personas en paro. Si esos 3,5 millones de personas en paro tuvieran acceso a un puesto de trabajo, entonces estamos hablando de que habría unos 22 millones de puestos de trabajo. Si esos 22 millones de puestos de trabajo tuviesen un salario digno, no digo de 900 euros, sino un salario digno, de lo que podemos entender por digno para poder vivir dignamente. Y las cotizaciones que van relacionadas con el ingreso de tu salario, ahora mismo no tendríamos problema para seguir manteniendo el sistema de reparto de seguridad social. Yo pongo un ejemplo. Aquí en Salamanca me parece que la media en cuanto a los salarios, por lo que yo he leído en prensa, el 70% está en torno a los 1.000 euros. A mí me parece que tiene que haber algo ahí que no funciona. Un 70% de personas que cobren 1.000 euros en una ciudad como Salamanca no puede, no la ciudad, sino toda la provincia no podría funcionar. Hay algo, ya que hay un fraude, muchas veces obligado, no porque el trabajador lo quiera, sino porque alguien le obliga a hacer horas extraordinarias que no se van a cotizar, a poner en nómina cosas que no es el total de lo que realmente se está percibiendo. Si todo eso lo unimos, entonces estamos hablando de que puede tener una solución. Eso evidentemente requiere esfuerzo, pero también requiere mentalidad por parte de cada uno de los que estamos afectados tanto en los que estamos ahora jubilados, bueno, pues tenemos otra situación, pero los que están en edad laboral, yo entiendo que tienen que mentalizarse de que hay cosas que no se deben de permitir. Es complicado, pero no se deberían de permitir. Completamente de acuerdo en todo lo que dice. Es decir, lógicamente todo pasa, eso que habla usted, ¿no?, de los 1.000 euros. Claro, el problema que tenemos es que muchas veces en las nóminas hay lo que hay y eso es lo que se cotiza. Y todos sabemos que no son 1.000, sino que luego ese trabajador recibe un sobre. Eso, y además en ciudades como Salamanca eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, normalmente en los sitios donde hay empresas muy grandes, con unos representantes de los trabajadores que tienen mucho más fuerza, con unos convenios colectivos con más fuerza, eso sucede mucho menos. Pero en pequeñas, en ciudades como Salamanca o provincia donde Salamanca, donde la pequeña y mediana empresa es lo que nos caracteriza, pues no digo que todo, pero sí que es verdad que es una fórmula que se utiliza mucho. Entonces, el fraude en todas estas cuestiones, lógicamente lo que implica es que los ingresos que tienen que llegar al sistema no lleguen. Y, lógicamente, no podamos tener las prestaciones necesarias ni el mantenimiento de las pensiones. Pero es que es muy difícil. Yo creo que esto lo he dejado caer a lo largo de la charla, que las políticas están muy bien, pero que la mentalidad también de este país nuestro es la que es. Es decir, hay países donde nadie se plantea, y vuelvo otra vez a la referencia de los países nórdicos, es decir, allí es muy difícil encontrar a gente que haga fraude. Mire, yo le pongo un ejemplo. Yo estuve un año en Francia, trabajando en mi tesis doctoral. El sistema de prestaciones familiares francés, bueno, le da a España 100.000 vueltas, ¿no? Claro, ellos tienen una prestación que consiste en que si una persona contrata a otra para que atienda a sus hijos, el Estado le subvenciona el 80% de la cotización a la Seguridad Social. Claro. Es decir, si yo tengo a una persona en mi casa para cuidar a mi hija, yo no la tengo contratada. Vamos, no es el caso, ¿no? Pero la gente no la contrata. Si yo tengo una chica que va a mi casa a cuidar a mi hija 4 horas al día, la gente no la da de alta al sistema de seguridad social ni cotiza por ella. Claro, si tú tienes una prestación del sistema de seguridad social que te da el 80% y tú solo pagas el 20%, pues a lo mejor dices, bueno, pues sí. Un ejemplo clarísimo, es decir, sí, me vale dinero, ¿no? Como sistema de seguridad social me vale dinero porque le estoy dando a esa persona el 80%, pero claro, recibo un 20% del empresario, en este caso el padre o madre de familia, y la cotización de la persona que está trabajando. Entonces, a lo mejor en vez del 80 es un 50%, pero eso luego crea una dinámica que es que a nadie se le ocurre no dar de alta a una persona que está allí, ¿no? Les pongo el ejemplo de las empleadas de hogar en España. ¿Cuántas empleadas de hogar en España están dadas de alta? Pues muy pocas. ¿Qué cobertura tienen esas empleadas de hogar? Muy pocas.
Y son personas que están trabajando, que están prestando servicios, pero en la mayoría de las ocasiones ni esa persona ni para quien le contrata están cotizando por ella. Problema, esa persona no cotiza al sistema de seguridad social en la vida y luego vendrá y solicitará una prestación no contributiva. Y habrá que darle una prestación no contributiva porque cumple los requisitos, pero podía haberla tenido contributiva. Y al sistema de seguridad social le vale dinero y no ha recibido nada a cambio. Pero eso es muy complicado. Sí que es cierto que con ayudas públicas se puede fomentar ese tipo de circunstancias. Sí, hay una pregunta más y yo creo que sí, la hacemos para que no se quede ninguna pregunta en el aire. Yo creo que sí, purificación, ¿le parece? ¿No? No. ¿No? Bueno, pues yo agradezco el debate que ha habido esta tarde, que ha sido bien intenso, yo creo que el más intenso de todas las conferencias que he tenido, porque la conferencia lo merecía y ha sido bien interesante. Muchísimas gracias, Purificación, por acompañarnos. Es que es un tema tan complicado.